noches, bienvenidos a todos los grupos que están siguiendo esta videoconferencia a nivel nacional. Como un complemento del trabajo que en su oportunidad hicieron el doctor Marcelo Velázquez, el ingeniero Marcelo León, y quien nos habla en las tutorías relacionadas con auditoría de gestión como un tema para la obtención de su grado, ¿no? Frente a ello, y como complemento a estos elementos que ya se han tratado en esas tutorías, vamos a hablar durante aproximadamente una hora acerca de los temas relacionados con el diseño, análisis e interpretación de los indicadores de gestión. Este tema es un complemento básico, muy necesario, para que usted pueda comprender mejor cuál es el esquema de evaluación que usted debe realizar a lo largo de su investigación que servirá de base, que es el tema principal de su tesis, de su investigación. Bienvenidos una vez más y dejar en claro nada más que la metodología de trabajo que tendremos en esta jornada será una conversación de aproximadamente una hora. Voy a exponer los temas principales con respecto a los indicadores de gestión, posterior a lo cual vamos a dejar un espacio de 20 minutos a 30 minutos para atender todas las inquietudes que se puedan presentar a nivel nacional. Mi nombre es Jaime Subía y estoy dispuesto a colaborar en lo que esté a mi alcance para que ustedes cumplan con esta meta importante de mejoramiento tanto personal como profesional. Bienvenidos una vez más. El tema que nos ocupa es diseño, análisis e interpretación de los indicadores de gestión y abordaremos dentro de esta breve charla estas unidades principales cuyo contenido se relaciona con los conceptos esenciales que manejaremos en la auditoría como insumo básico para la auditoría de gestión. Luego trabajaremos con un tema en cuanto a la construcción ya de los indicadores de gestión y posteriormente trabajar en lo que es un tablero de control de los indicadores. Por lo tanto, tomen nota de los aspectos esenciales, entiendo que disponen ya de esta presentación y con estos elementos usted está en capacidad de ir tomando los apuntes que sean del caso, de tal forma que se pueda complementar perfectamente con la aclaración de dudas que la haremos al final, como ya les había indicado. Partamos de algunos conceptos que son esenciales y que con seguridad fueron tratados en las tutorías que tuvieron con los profesionales que les referí hace un momento. Primero, ¿qué es un indicador? Un indicador es una métrica financiera o no financiera utilizada para cuantificar objetivos que reflejan el rendimiento de una organización y que generalmente se recogen en su plan estratégico. Pero en esencia, un indicador lo que constituye es la medición de una gestión lograda dentro de una empresa. Es el resultado real con respecto a los diferentes parámetros que se pueden medir en una auditoría de gestión. Habrán conversado con seguridad con todos los compañeros tutores en el sentido de que el enfoque que tiene la auditoría de gestión se orienta esencialmente hacia lo que es eficiencia, hacia lo que es eficacia y hacia lo que es calidad. Eso ya lo trabajamos con ustedes, al margen de lo cual es importante que ya vayan pensando en disponer indicadores que midan cada uno de esos elementos, es decir, de tal forma que usted pueda, por un lado, medir la eficiencia aplicando estas métricas, estas mediciones al tema presupuestario, al tema de ejecución presupuestaria en la organización y también pueda medir la eficacia, es decir, orientado principalmente al tema del cumplimiento de metas, al cumplimiento de objetivos en las diferentes áreas de la organización. Esta medición que va a ser producto de su auditoría de gestión debe utilizar obligatoriamente los indicadores. Primer concepto clave, entonces, el indicador es lo real, lo que se ha ejecutado. Es la herramienta con la que usted va a medir la gestión en esencia ejecutada por la organización y que le va a permitir a usted determinar el resultado real, tanto en cuanto al uso de recursos, puede ser el cumplimiento de metas o un nivel de satisfacción logrado mediante la aplicación de encuestas de satisfacción que la empresa haya aplicado en un periodo dado a sus clientes o usuarios. Bien, partiendo de este elemento esencial, el indicador, midiendo lo real, tiene validez cuando es factible que lo podamos comparar ¿con qué? Con un estándar. ¿Qué es el
el estándar. Ustedes tienen en la lámina y lo podemos observar. El estándar es el nivel deseado de gestión, es un parámetro de comparación. Pero este parámetro de comparación, como se insistió en las tutorías que ustedes recibieron, no es competencia del auditor. En otras palabras, el auditor no puede llegar a una organización y trabajar en el diseño de estándares. Hablando en un lenguaje más familiar todavía, no puede llegar el auditor y colaborar en el desarrollo de un presupuesto, en el desarrollo de una planificación y qué sé yo, establecer los niveles deseados de la organización. La auditoría, garantizando su principio básico de independencia, lo que hace es comparar un indicador que luego lo calcularemos con estos estándares que fueron diseñados, elaborados, construidos por la propia organización y aceptados de manera formal como parámetro de comparación. Es decir, para elaborar un presupuesto, la organización, la empresa, habrá trabajado en una proyección basada en datos reales, en una estadística que considere todos los resultados de periodos precedentes, de tal forma que la proyección para el próximo año, tanto de metas, el plan operativo, como de recursos, el presupuesto, tenga un nivel técnicamente definido, pero eso es obra y gracia estrictamente ¿de quién? De la administración empresarial. Habíamos comentado igualmente en las tutorías que para que usted pueda iniciar su investigación es necesario contar con esta información dentro de la organización. El auditor financiero, cuando llega a una organización y trabaja en el tema de la auditoría financiera, por ejemplo, lo que hace el auditor es pedir primero estados financieros. Ese es el parámetro de comparación para una auditoría de tipo financiero. Pero ahora que nos enfocamos a una auditoría de gestión, nosotros necesitaremos requerir niveles de satisfacción, encuestas de satisfacción aplicadas, proyección del nivel de satisfacción para el cliente definido por la propia empresa. Además, necesitaremos que se haya definido claramente un presupuesto para el periodo evaluado. Si vamos a trabajar con el año 2010, ese presupuesto aprobado es el que nos va a servir para que nosotros podamos comparar los resultados. Más claro, el indicador que aplicaremos al presupuesto lo compararemos con las metas presupuestarias que ellos se han propuesto. Esa es la forma, es decir, contar primero con esta información para de ahí en adelante empezar nuestro trabajo de evaluación por medio de los indicadores. El siguiente concepto, que es otro concepto esencial, es el de índice. Y precisamente acá radica el esquema de nuestra evaluación. Como pueden leer en la lámina, el índice no es otra cosa que la comparación, una relación porcentual entre el indicador y el estándar. El tema es que nosotros, de la aplicación de los indicadores que vamos a diseñar, estaremos ya en capacidad de comparar ese resultado cuantificado con el estándar que previamente había definido la organización, la empresa, la entidad que nosotros estamos auditando. Este índice nos permitirá definir de manera cuantificada, mediante una relación que puede ser una razón, una división, definir, decir en forma cuantificada, hasta qué punto hemos logrado, hasta qué punto hemos cumplido un nivel predefinido de gestión. La gestión en cuanto a recursos, el presupuesto. ¿Hemos alcanzado ese nivel presupuestario? ¿Hemos sobrepasado? ¿Nos hemos sobrepasado el límite presupuestario o nos hemos mantenido en el límite que se ha establecido en el presupuesto anual? El plan operativo, ¿cuánto voy a ejecutar de cada actividad? Precisamente al aplicar el índice puedo decir, de lo que ustedes habían planificado, yo he aplicado un indicador y he llegado a cuantificar el nivel de cumplimiento de sus metas y objetivos. Frente a ello, usted ya estaría en la capacidad de establecer algunas brechas, es decir, algunas deficiencias o desviaciones que en algunos casos pueden ser favorables y en otros casos pueden ser desfavorables. Avanzando un poco más y continuando con el tema de conceptos principales, un poco ratificar aquello que ya hemos mencionado. Eficiencia, nivel de optimización en el uso de recursos. Eficacia, cumplimiento de las metas y objetivos. Calidad, el nivel de satisfacción percibido por el cliente. Indicadores de proceso o de control, miden las actividades o controles de un proceso. Por lo tanto, ya vayamos pensando nosotros que para nuestra investigación deberemos aplicar los indicadores relacionados con los objetivos y el presupuesto. Pero adicionalmente,
debemos preparar indicadores que nos permitan medir la eficacia, la eficiencia, la agilidad con la que se ha trabajado en los procesos. Porque si al aplicar un indicador de un objetivo, por ejemplo, determinamos un incumplimiento o una brecha significativa, brecha desfavorable, al investigar las causas no está en el resultado. Las causas se ubican en los indicadores del proceso que apliquemos. Por lo tanto, un proceso puede ser medido, claro que puede ser medido. Yo podría medir la oportunidad con que se aplicó determinada actividad. Yo podría medir la agilidad con que se tramitan determinadas actividades dentro del proceso. Yo podría medir la claridad con la que se dan las instrucciones. Quizá en la falla de esos indicadores de proceso, nosotros nos vamos a topar ¿con qué? Con la incidencia en los indicadores de resultado, en los indicadores de objetivo. ¿Qué tal que yo planifiqué mal, yo elaboré mal un presupuesto? Yo no hice una proyección adecuada con respecto a cuánto debía gastar. El resultado es que al aplicar mis indicadores de eficiencia, voy a ver que me he sobrepasado en forma significativa el nivel de gestión presupuestaria y he sobrepasado los recursos asignados. Pero quizá la falla no está en el resultado. El hecho no es reportar aquellos elementos en los que definitivamente no hemos logrado lo que nos hemos propuesto. La esencia está en averiguar las causas, y las causas, insisto, no están en el resultado, están en el proceso. Y estos procesos, estos controles que se integran dentro de los procesos, también son factibles de medir por medio de los indicadores. La charla que vamos a tener en el día de hoy, precisamente lo que busca es que ustedes tengan capacidad de ir diseñando un tablero de indicadores, aplicarlo, medirlo y sobre esa base usted definir aquellos resultados que han causado impacto en objetivos, en niveles presupuestados. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar indicadores al proceso, pero también indicadores a los resultados. Bajo esta concepción, nosotros debemos realizar una auditoría de gestión, pero la auditoría de gestión no es por partes. Lo nuestro es una orientación a los 3 eventos básicos, a las 3 afirmaciones que los dos Marcelos y Jaime, quienes hablan en este momento, les conversamos en las tutorías. Auditar gestión es auditar eficiencia, es auditar eficacia y calidad, pero en forma simultánea. ¿Por qué? Porque lo nuestro es una auditoría integral a la gestión. Tratándose de una auditoría completa a la gestión, no podemos decir, he tenido elementos para auditar solo eficiencia, o solo calidad, o solo eficacia. El buen resultado de una auditoría de gestión y la calidad de las recomendaciones que esta auditoría dejen se fundamenta en que evaluemos los 3 aspectos, las 3 afirmaciones claves en forma simultánea. Hay textos relacionados con indicadores de gestión. Jesús Beltrán Jaramillo es un autor de uno de esos textos que espero en algún momento podamos compartir con ustedes alguna bibliografía. Él menciona que no basta con hacer lo correcto, sino que hay que hacer correctamente lo correcto. Hagamos una pequeña interpretación de esta frase. Quizá usted puede ser eficiente, pero no eficaz. O quizá usted es eficaz en la gestión, cumple todas sus metas, pero a un costo elevado. O quizá es eficiente y eficaz, pero la percepción que tiene el cliente o usuario sobre sus servicios no son buenos. Por lo tanto, al final esto va a repercutir ¿en qué? En que los resultados empresariales van a ir a la baja, de tal forma que, a la final, la empresa puede desaparecer. Lo nuestro como auditoría de gestión es auditar todos estos elementos utilizando las herramientas que son los indicadores de gestión. Entonces, auditoría de gestión involucra un tema integral, un tema completo, que nos lleve a, utilizando los indicadores de gestión, medir cómo hemos utilizado los recursos, medir cómo hemos cumplido nuestras metas y medir hasta qué punto el cliente está satisfecho con los productos o servicios que nosotros prestamos. De ahí van a salir resultados importantes para que nosotros podamos aplicar las recomendaciones que producto de la auditoría van a ser esenciales y son el verdadero valor añadido de esta gestión que usted va a generar en su investigación y que, haciendo un paréntesis, considero que es un elemento realmente válido, una forma muy práctica de demostrar todo lo que usted ha ido acumulando en su carrera profesional y que se ha complementado con estos soportes
soportes adicionales que la universidad ha tenido a bien considerar, es decir, la tutoría, el manejo y administración completa del proceso de la auditoría de gestión, y ahora, mediante videoconferencia, este tema de los indicadores de gestión. Con esta lámina nos concentraremos en que habrán indicadores que midan resultados, totalmente de acuerdo. Pero cuando se trate de investigar las causas de esas brechas, de esas insatisfacciones, de esas desviaciones no positivas, de esas desviaciones desfavorables, deberemos recurrir a aplicar indicadores también en los procesos o en los controles para ver dónde estuvo el origen, dónde estuvieron las causas de estas desviaciones. Muy bien, avancemos. Ahora bien, como les había mencionado hace un momento, el tema es que nosotros dispongamos de una planificación. Lo primero, lo esencial, es que ya vayamos trabajando en exigir, solicitar que haya un plan estratégico dentro de la organización. Un plan estratégico que me defina la misión y los objetivos principales de la empresa. Con estos elementos, nosotros estamos en capacidad de saber hacia dónde se dirige la organización. No podemos medir y asignar nosotros mismos el parámetro de comparación. Es decir, ¿sabe qué? Usted va a tener estos niveles de gestión en este año y yo le voy a ayudar a diseñarlos. Ese es un tema estrictamente ajeno al auditor, es un tema exógeno, es un tema que por garantía de independencia debe ser trabajado, debe ser creado y debe ser elaborado por la propia organización. Entonces, analizamos los tres niveles que tenemos en la lámina y vemos que el del nivel estratégico bajamos a un nivel táctico de medio nivel y luego hablamos del nivel operativo. En el nivel estratégico usted ya va a contar con la misión. Una pregunta típica es, ¿hay indicadores que se relacionen con la misión? Sí, sí se pueden diseñar indicadores que se relacionen con la misión. Estos indicadores son indicadores de impacto empresarial y se relacionan con los grandes resultados que busca la organización en cuanto, por ejemplo, a captar mercado, en cuanto, por ejemplo, a incrementar clientes, en cuanto, por ejemplo, a incrementar un margen a nivel empresarial, en cuanto a posicionarse mejor como empresa dentro de un nicho de mercado. Claro, eso se puede medir a nivel de misión. Pero no olvidemos que hay un alineamiento vertical desde la misión hasta los objetivos operativos. Y como habrán trabajado ustedes con los tutores, ellos expusieron en sus tutorías relacionadas con el proceso de la auditoría de gestión, expusieron aquellos temas en los que se definía que un objetivo operativo debe cumplir ciertos requisitos. Se hablaba de un verbo infinitivo, se hablaba de que señalen específicamente una meta que ya venga cuantificada, se hablaba del plazo de ejecución y se hablaba también de un presupuesto asociado con esa meta. En la mayoría de organizaciones, sean privadas o públicas, lastimosamente no disponemos de una estructura de contabilidad de costos, lo que nos facilitaría ir atando para cada uno de los objetivos los costos relacionados con la ejecución de esas metas. Al no disponer de eso, no se admire si usted, ya en la ejecución de su trabajo, ya en la ejecución de su investigación, se va a topar con objetivos que no tengan definidos su presupuesto y que solamente señalen la meta y el plazo de ejecución. Pues con eso hay que trabajar, Pero lo que ya sería inadmisible es que se tope con una organización en la que no haya planes operativos. Frente a ello, ya se nos imposibilita la ejecución de nuestra auditoría. Por lo tanto, siendo un problema frecuente, si usted se encuentra en el caso de que una empresa no le va a poder proporcionar toda la información, lo prudente es buscar otra organización que disponga de esta información esencial para el inicio de la auditoría de gestión. Esa recomendación igual ya la compartimos antes, pero es necesario insistirla. ¿Por qué? Porque al no disponer de un plan operativo al menos, no sabemos qué vamos a medir, ni cuánto vamos a medir, ni cuánto ha proyectado la organización. Podemos dejar la mayor cantidad de indicadores de gestión diseñados como un aporte para la empresa. Pero la esencia de la auditoría de gestión no es dejar solo diseñando los indicadores, lo cual de por sí ya es un excelente hallazgo y una excelente recomendación. Porque usted, al no tener indicadores, lo cual va a constituirse en el 90%,
aproximadamente, de las organizaciones que ustedes van a auditar como parte de su investigación para tesis, usted se va a tomar que no tienen tablero de indicadores. Ya está el primer comentario, hay que elaborar el tablero de indicadores. Pero de ahí en adelante, el tema es aplicarlo. Lo suyo no es una tesis únicamente de diseño de indicadores, lo suyo es una tesis de auditoría de gestión que utiliza los indicadores para medir y evaluar los resultados empresariales. Entonces, frente a esto, conviene que sepa cómo vamos a trabajar con los indicadores, conviene que asesore y que conozca cómo direccionar, cómo asesorar a la organización en la realización de los indicadores de gestión. Pero necesitamos los elementos bases de la planificación para que una vez que apliquemos esos indicadores los podamos medir contra estos niveles de planificación. Por lo tanto, no lo olviden, necesitamos contar con esta información para poder iniciar nuestro proceso de auditoría. Ahora bien, el plan estratégico, el nivel estratégico, es un nivel de mediano y largo plazo. Toda organización medianamente estructurada, organizada y con un norte definido va a contar con planificación estratégica. Y obviamente un nivel táctico, es decir, el nivel corporativo de gerencia media, donde se definan todos aquellos objetivos a nivel de gerencia que nos coadyuvan, que nos facilitan, que nos dan el soporte necesario para el cumplimiento de la misión. Pero abajo, en el nivel inferior, ustedes pueden observar en sus láminas que precisamente aparece el nivel operativo, este nivel que es de corto plazo, y su auditoría de gestión, entiendo, en la mayoría de los casos, se hará al último año, al 2010 como sugerencia, sin que esto signifique una camisa de fuerza. Puede ser un periodo ampliado igualmente, pero la gran utilidad para una auditoría de gestión definitivamente es a procesos vigentes, a sistemas de gestión vigentes, a condiciones vigentes en la organización. Por lo tanto, no es dable que una auditoría de gestión abarque más de 1, 2, o exagerando, 3 años, siendo una circunstancia bastante aceptable y técnicamente apoyada que ésta se haga al último año de gestión, porque los procesos en la mayoría de empresas han sufrido cambios y nosotros debemos trabajar con los procesos que están vigentes. Entonces, volviendo a la lámina, necesitamos el plan operativo anual que nos ayude definiendo los objetivos operativos, objetivos que tengan verbo infinitivo, que tengan metas cuantificadas, que tengan plazos de ejecución y, si estamos de suerte, que tengan también el presupuesto relacionado con cada una de las metas que se han expuesto en esos objetivos. Esto lo trabajamos en la tutoría, pero esto hay que exigirlo en la organización. Algunos me dirán: Jaime, pero los objetivos operativos que yo he encontrado no están redactados de esa forma. Quizás no se redactan siguiendo el esquema de estos parámetros semánticos, es decir, verbo infinitivo, la meta específica, el plazo y el presupuesto. Quizás no así, pero bajo otra estructura, técnicamente siempre van a tener esos elementos. Siempre van a tener qué es lo que vamos a lograr, un cronograma, en qué tiempo lo vamos a lograr, cuáles son las metas especificadas que se van a ir dando a lo largo de este cronograma. Es decir, tenemos metas cuantificadas y tenemos cronogramas de ejecución, es decir, los plazos en que se van a ejecutar cada una de esas actividades, cada una de esas metas. Por lo tanto, nosotros buscaremos, nosotros dispondremos de ¿qué? Tanto de la planificación empresarial a nivel estratégico, cuanto del plan operativo anual. Estrategias básicas, herramientas básicas, insumos esenciales para que podamos iniciar nuestra auditoría de gestión. Avancemos, por favor. Ahora bien, el cuadro de mando integral, cuyos autores son Robert Kaplan y David Norton, en la lámina consta la fuente de donde se tomó este gráfico, nos ayudan a definir ciertos elementos esenciales y nos ayudan a definir que dentro de una organización, sea privada esencialmente, pero ahora en lo público también se está adaptando lo que es el cuadro de mando integral. Por lo tanto, son estas 4 perspectivas básicas y esenciales de la organización las que deben ser al menos medidas por medio de los indicadores de gestión. La esencia está en que no se mida solo un aspecto,
sino que el análisis sea integral. Entonces dice, y tiene una correlación lógica, ¿no? Ustedes pueden observar en la lámina que hay una perspectiva de aprendizaje y crecimiento, la que está en la parte inferior. Luego, esta perspectiva de aprendizaje y crecimiento asciende y tiene una relación lógica con la perspectiva de procesos internos. Se observan, ¿no? Entonces, luego, esta perspectiva de procesos internos coadyuva a la perspectiva del cliente y por último a la perspectiva financiera. Este orden, aprendizaje y crecimiento, perspectiva de procesos internos, esta perspectiva del cliente y por último la perspectiva financiera, es un enfoque típico de empresa privada. ¿Por qué? Porque en el nivel superior, como gran meta de consecución, como gran logro, se establece la perspectiva financiera, por varias razones. Una empresa privada tiene como esencia la gran expectativa que sus accionistas buscan. ¿Cuál es? Generar más utilidades, y por eso le ponen en el nivel mayor, en el nivel superior, le ponen a la perspectiva financiera de tal forma que el resto, las que están en el nivel inferior, coadyuven al cumplimiento de este gran objetivo, de este gran nivel superior, que es generar más utilidades. ¿De acuerdo? En el caso de una empresa pública habrá que invertir las dos últimas, las dos que están en la parte superior, es decir, en lugar de ponerle en tercer lugar a la perspectiva del cliente, le ponemos más arriba. Y la que está arriba, que es la perspectiva financiera, la bajamos al tercer nivel. De tal forma que se le dé prioridad lo que en una empresa o entidad pública tiene. ¿Cuál es el objeto social de una organización pública? Siempre es el usuario, siempre es la colectividad, siempre es la sociedad. Bueno, parece ya propaganda política, no es tanto, ¿no? Algunos pensarán que ya estamos en día sábado, pero no va por ahí. El tema es que nosotros tengamos la esencia de diferenciar que en cuanto a la perspectiva del cliente, esta va a ser superior cuando hablemos de entidades públicas. Pero ¿qué aporta el cuadro de mando integral? Dice que para cada una de las perspectivas hay que definir objetivos. Un buen tablero de indicadores cubrirá las 4 perspectivas, por lo tanto. ¿Habrá algún objetivo de aprendizaje y crecimiento? Claro. La formación, lo que es capacitación, lo que es entrenamiento, lo que es empoderamiento del personal, forma parte de esta perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Así es. Entonces, ustedes ya pueden ver ahí algunos elementos en que habrán objetivos de que se capacite al personal técnico, habrán objetivos de que se establezcan jornadas de motivación para el personal, y esta perspectiva de aprendizaje y crecimiento que está en la parte inferior, a lograr esos objetivos. Pero ¿cómo voy a saber que he logrado esos objetivos? Aplicándole indicadores de gestión. Por lo tanto, yo podría decir qué porcentaje de todos mis empleados han sido motivados en estas charlas para generar un mayor rendimiento, un empoderamiento para trabajo en equipo. Ah, perfecto. Voy midiendo ese objetivo de aprendizaje y crecimiento, y por impacto yo voy generando un mejoramiento en el siguiente objetivo de la siguiente perspectiva. Porque la siguiente perspectiva, ¿cuál es? La perspectiva de procesos internos. Por lo tanto, si tengo personal más capacitado, más motivado, yo voy a generar un impacto positivo en la agilidad, en la versatilidad, en la capacidad para atender los procesos internos y por lo tanto ganar eficiencia por reducción de tiempos. ¿Habrán objetivos por lo tanto para la perspectiva de procesos internos? Claro. ¿Qué sería un objetivo que diga? Reducir el trámite de tal operación de tantas horas a tantas horas. Perfecto. Pero ¿cómo logro eso? Capacitando a mi personal. Entonces, observan cómo la una perspectiva tiene impacto en la otra perspectiva. Pero igual, así como medimos el objetivo relacionado con aprendizaje y crecimiento, debemos buscar una forma para medir también esta perspectiva relacionada con los procesos internos. Habrá un indicador que me diga, por lo tanto, ¿sí?, porcentaje de disminución de tiempos en tal proceso de tal operación. Ya voy generando algunos indicadores para las dos perspectivas. Ahora, si mejoro mis procesos internos, yo voy a mejorar mi perspectiva del cliente.
¿Qué quiere decir? Que al atender más rápidamente voy a tener la capacidad de incrementar el número de clientes atendidos en un determinado periodo. Por lo tanto, la organización debe disponer también de ¿qué? De objetivos e indicadores relacionados con la perspectiva del cliente. Elaborar un plan estratégico y un plan operativo no es un evento estacionario, no es un evento de conformismo con respecto a los niveles deseados. Precisamente se trabaja en la planificación para que por efecto de una proyección técnica, saludable, ambiciosa pero realista, se puedan generar nuevos niveles de gestión. Empresa que no crece se mantiene estable por poco tiempo y de ahí empieza a decrecer. Pero seguimos con las perspectivas. Volviendo a la perspectiva del cliente, el área comercial, el área de ventas, deberá plantearse algunos objetivos que le permitan medir, por ejemplo, cuál ha sido el incremento de clientes de un periodo a otro. ¿Qué nivel de nuevos clientes está accediendo la organización? ¿Cuál es el nivel de fidelidad que tenemos con respecto a los clientes? ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tenemos con respecto a los clientes? ¿Cuál es el número de quejas que se han reportado por parte de los clientes? Es decir, así como se plantean objetivos en el área comercial, en el área de ventas, en el área de marketing, nosotros tenemos a la par que diseñar indicadores de gestión para medir esos objetivos. Y añade, para finalizar en el cuadro de mando integral, si es que hemos capacitado a nuestro personal, vamos de nuevo desde abajo. ¿Qué les parece? Hemos capacitado al personal, tenemos personal motivado, más conocedor, más ágil, mejoraron los procesos internos. Soy más eficiente porque lo hago en menos tiempo. Como lo hago en menos tiempo, cliente más satisfecho. Voy captando más clientes, voy incrementando mis ventas. Efecto al final, incremento de utilidades para la empresa. Habrá por lo tanto que la gerencia de ventas haya diseñado un objetivo relacionado con la perspectiva financiera. Y la gerencia financiera habrá igualmente desarrollado un objetivo relacionado con perspectiva financiera. Por ejemplo, incrementar utilidades en un porcentaje, incrementar el número de ventas. ¿No es cierto? Entonces, frente a ello nosotros tenemos que, si hacemos un tablero de mando, un cuadro de mando integral, un tablero de control, como usted lo desee llamar, deberíamos orientarnos al menos a estas 4 perspectivas y cubrir estos 4 esenciales elementos de la organización. Usted me puede decir, pero yo estoy trabajando en una empresa muy pequeña, es una farmacia, es un restaurante. Créame que analizando detenidamente, esa empresa, aún siendo muy pequeña, igualmente trabaja bajo estas 4 perspectivas. Aún de la forma más doméstica que se pueda pensar, trabaja bajo estas 4 perspectivas. Y la experiencia ha demostrado que el cuadro de mando integral ha sido una herramienta fabulosa para medir gestión y para tomar acciones correctivas. Por lo tanto, si hacemos y evaluamos indicadores, no está por demás que nosotros a los componentes que escojamos de nuestra auditoría les orientemos bajo estas 4 perspectivas. Es decir, definamos componentes que pueden ser un componente financiero, un componente de ventas, un componente de sistemas internos y un componente de talento humano. Vean. Y con esos 4 componentes que estamos buscando, precisamente aquellas áreas de impacto y que están relacionados con las 4 perspectivas del cuadro de mando integral. Avancemos, vayan preparando las preguntas, por favor. Muy bien. Ahora bien, si disponemos de una planificación, si tenemos los objetivos bajo cuadro de mando integral o bajo el plan estratégico, el plan operativo, organizacional y empresarial, el siguiente paso para trabajar con indicadores es identificar las variables. ¿Qué tal si leemos un poco la lámina? Dice, la variable es lo que se va a medir y cambia con el tiempo. Claro, no tiene razón de ser que nosotros procedamos a medir algo que es estático. La variable es precisamente lo que nosotros le vamos a aplicar por medio de los indicadores y de esta forma podemos determinar los resultados reales de una gestión. Además dice, se les identifica dentro de una meta, objetivo o proceso. Lo que habíamos dicho hace un momento, ¿sí? Usted podrá aplicar los indicadores y estos indicadores se pueden relacionar tanto con las metas, tanto con los objetivos o también con los procesos. Por lo tanto, lo primero que usted
Lo primero que usted debe identificar es, ya tengo mi plan operativo, excelente. A ver, mi plan operativo dice, vamos a incrementar las ventas en un 10% en el año 2010 con respecto al 2009. Excelente. Ahora, ¿qué mido ahí? Las ventas. Perfecto. ¿Qué más puedo medir ahí? El porcentaje de ventas que yo he logrado. Sería esencial y sería fantástico que ustedes cuenten que tengan un objetivo que diga, vamos a incrementar las ventas en un 10% en el año 2010 con respecto al 2009, para lo cual se ha asignado un presupuesto de $20,000, $30,000. Ahí no solo podríamos medir las ventas, sino que podríamos medir también los recursos. Ahora bien, en los objetivos operativos aparecen en forma explícita ya las variables. Si el objetivo operativo está bien preparado, fácilmente usted va a identificar lo que va a medir. Y lo que va a medir le hemos dado este concepto de variable. Por lo tanto, el siguiente paso, luego de disponer de la planificación, es identificar las variables que usted va a medir dentro de esos objetivos. Si sería un presupuesto, obviamente la variable va a venir en la unidad monetaria que nosotros tenemos, porque lo que va a medir son los dólares utilizados, los dólares gastados frente a los dólares que se habían presupuestado. Entonces, identificamos primero las variables. Ahora, habrá un objetivo, por ejemplo, del área de marketing, del área de ventas, que diga, lograr un nivel de satisfacción del cliente que supere el 90%. Entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a medir? La satisfacción. Correcto, la satisfacción. ¿De quién? De nuestros usuarios. Usted podría aplicar un indicador que diga, nivel de satisfacción percibido por los usuarios en el año 2010. Pero para poder ganar utilidad con esto, ya la empresa debió haber definido. ¿Sabes qué? En los años 2007, 2008, logramos un nivel de satisfacción de un 70 al 80%. Pero ahora, como meta, nos vamos a planear, mejorando nuestros procesos, que lleguemos a un nivel de satisfacción del 90, un nivel de satisfacción del 90 al 95%. ¿Por qué? Porque cuando se apliquen las encuestas de satisfacción, que si no lo ha hecho la empresa, usted podría optar por pedir autorización para aplicar un muestreo con algunos clientes y aplicar esa encuesta, y ya va a tener el indicador, de tal forma que ese resultado real del nivel de satisfacción pueda posteriormente ser comparado con ¿qué? Pueda posteriormente ser comparado con ese 90% que se fijó como meta de satisfacción para el presente periodo. Segundo paso, entonces, queda claro. Primero, disponer de una planificación tanto estratégica, tanto operativa, y ahí identificar las variables importantes que usted las va a medir. Ahora bien, una vez que usted ha identificado estas variables, es conveniente que colabore con el diseño, colabore con la preparación de estas variables como indicadores de gestión. Un problema frecuente con respecto a los indicadores de gestión es que se les llama a las variables indicadores. De tal forma que usted dice, bueno, para mí el indicador es clientes, para mí el indicador es ventas, para mí el indicador es recursos. Y esa forma de administrar conceptualmente el tema de los indicadores nos ha generado algunos problemas con respecto a su aplicación. Quizá para usted que va a estar familiarizado con su organización, con la organización que usted va a auditar, le sea factible ir identificando bajo esa denominación a las variables, confundiéndolas con indicadores. Pero sí se ha trabajado y sí es prudente que usted pueda ir preparando las variables como indicadores. Para el efecto, en las tutorías sí se trabajó, pues, y si no se hizo, tome nota de estos elementos esenciales para preparar la variable y convertirla en indicador. Se hablaba de una agregación más preposición. Se hablaba luego de atarle con la variable. Se hablaba luego de un verbo en participio pasado. No se olviden que estamos trabajando con estas variables de tal forma que nosotros estemos en capacidad de ir identificando cada una variable con respecto a lo que vamos a medir. Una variable por sí sola se dificulta considerarla como indicador. Por lo tanto, el siguiente paso es convertir la variable en indicador. ¿Y cómo la convierto en indicador? Con esta denominación
con esta técnica semántica, con estos parámetros, con estos requisitos que ya empezamos. Vamos de nuevo. Agregación más preposición. La variable. Un verbo en participio pasado. Y por último, los complementos circunstanciales. ¿De acuerdo? De tal forma que usted, con esta técnica semántica, va a lograr redactar y va a asesorar a la organización para que de aquí en adelante no dejen como indicadores solamente las variables, sino que las conviertan en indicadores bajo esta estrategia semántica. Repetimos y con un ejemplo. Primero, agregación más preposición. ¿Por qué? Porque es necesario llegar a cuantificar algo. Por eso el indicador, a diferencia del objetivo, inicia con una agregación más preposición. ¿Cuáles son términos o palabras que se relacionan con agregación? Cantidad, número, total, porcentaje. Esas son palabras que significan agregación. ¿Y la preposición cuál es? Es la palabra de. Por lo tanto, usted puede tener porcentaje de, cantidad de, total de, número de. Ya tiene agregación más preposición. Ahora, a esta agregación más preposición le añadimos la variable. ¿Sabes qué, Jaime? Mira, yo he escogido un objetivo relacionado con ventas y lo que voy a medir son las ventas. ¿Pero qué vas a medir en las ventas? El incremento o las ventas solas. Perfecto, solo las ventas. Muy bien. Entonces, número de ventas. Correcto. Dime ahora, ¿qué vas a medir? ¿La gestión del 2011 la puedes medir? No, no se puede medir a futuro. El indicador es una herramienta de aplicación a la gestión y evaluada. ¿Cómo es la auditoría? Usted no va a hacer auditoría al segundo semestre del 2011. Usted va a hacer auditoría al año 2010, 2009, 2010. ¿Por qué? Porque son periodos ya ejecutados. Frente a ello, nosotros en el indicador, de la misma forma como la auditoría evalúa periodos ya transcurridos, el indicador debe utilizar un verbo en pasado. Porque el indicador no puede medir lo que va a venir. El indicador debe medir la gestión que usted está auditando. Y la gestión que usted está auditando es en el año anterior. Por lo tanto, el indicador continuará con un verbo en participio pasado, que denote una acción ya ejecutada, de tal forma que quedaría número de ventas obtenido, logrado, alcanzado. Perfecto. Entonces, si lo dejamos como número de ventas alcanzado, obtenido, nos queda todavía un poco vacío, muy general. Por lo tanto, le añadimos el último elemento de los indicadores, y este último elemento es lo que se conoce como los complementos circunstanciales. ¿Qué hacen los complementos circunstanciales? Ya definirle, ya establecer un alcance específico para ese indicador, de tal forma que no haya confusión, que se establezca claramente a qué periodo corresponde, a qué empresa. Esa es la forma de redactar un indicador. Complementos circunstanciales. Vamos a completar el indicador que ya lo teníamos hace un rato. Lo teníamos con número de ventas obtenidas en el año 2010. Se acabó. De esa forma que tenemos la redacción de un indicador bajo parámetros semánticos que con su sola lectura ya vayan guiando al evaluador, ya vayan guiando al analista, ya vayan guiando al auditor con respecto a qué es lo que va a medir. Repetimos los pasos. Pedimos la planificación. En la planificación identificamos las variables. Y hasta el primero y segundo paso. En el tercer paso que tenemos, construir los indicadores. ¿Bajo qué parámetros? Ahora ya lo saben de memoria. Agregación más preposición, la variable, el verbo en participio pasado y por último los complementos circunstanciales. Que en mi ejemplo yo le puse solo uno, pero que puede ser muchos más, puede ser más de uno. Frente a ello, usted ya ha tomado las variables de la propia planificación de la organización, de la propia
propia presupuestación, del propio plan operativo, del propio plan estratégico, identificó las variables, las convirtió en indicadores y ahora sí, vamos a avanzar un poco más y vamos a ir creando y trabajando, ahí no, ya me estoy despidiendo, y trabajando ¿en qué? En una ficha técnica. En una ficha técnica que nos permita ya ir aplicando estos indicadores de gestión. Este elemento que nos permitirá identificar, calcular, analizar e interpretar los indicadores de gestión es lo que se conoce como el tablero de control. Ahora, nadie quita que usted, como producto de su auditoría de gestión y ante la falta de estas herramientas en la organización, se permita o esté en la capacidad de diseñar un tablero de control. ¿Para qué? Para todos los objetivos organizacionales, o al menos aquellos que están identificados con las 4 perspectivas básicas del cuadro de mando integral. ¿Se acuerdan del cuadro de mando integral? Perspectiva, ¿cuál era? La primera, perspectiva de procesos internos. ¿Cuál más? Teníamos la de procesos, la primera de aprendizaje y crecimiento, la segunda de procesos internos, siguiendo y avanzando, perspectiva de cliente y perspectiva financiera. Si usted logra elaborar tableros de control para todas esas perspectivas y estructura un tablero que identifique los aspectos principales de los indicadores, usted estaría aportando para la organización auditada con un tablero, con un cuadro de mando integral, con un balance scorecard, utilizando términos extranjeros, pero ya tendría un cuadro de mando integral que quede como aporte de su investigación para la organización. Pero repito, lo suyo no es solo establecer indicadores de gestión. Un elemento adicional podría ser que, producto de su auditoría, ha detectado la ausencia de estas importantes herramientas, de tal forma que usted esté en capacidad de brindar ese aporte a la organización, pero el aporte no es solo el tablero de indicadores, no es solo el cuadro de mando integral, sino va más allá. La aplicación propia de esos indicadores de gestión, los resultados que de allí se den y las recomendaciones que usted tiene que dejar por efecto de su auditoría de gestión. Pues bien, ¿qué es el tablero de control? Este cuadro de comando nos permite identificar, calcular, analizar e interpretar los indicadores de gestión. Por lo tanto, si bien hasta acá ya hemos bautizado a los indicadores, ya hemos convertido las variables en indicadores de gestión, totalmente de acuerdo, pero ahora lo conveniente es que para cada uno de esos indicadores le vayamos preparando una ficha de control, un tablero de control, un cuadro de comando. ¿Qué elementos puede tener esta ficha técnica? Se recomienda. Es una matriz, digamos que es un cuadro que puede tener varias filas, pero lo que nos interesa son las columnas. Varias filas, ¿por qué? Porque puede tener varios indicadores dentro de ese cuadro de comando. Pero las columnas son la esencia, y eso es lo que vamos a explicar en este momento. La primera columna que tiene un tablero de control es el nombre del indicador, el nombre que acabamos de preparar. ¿Pero de preparar a base de qué? De las variables. ¿De cuáles variables? Las que determinamos de la planificación empresarial. Se da cuenta como todo esto es una cadena. Es decir, como a esas variables ya las convertimos en indicadores de gestión, nosotros ahora le vamos a preparar una ficha de control, un tablero. La primera columna, repito, es el nombre del indicador. ¿Cómo era? Cantidad de ventas obtenidas en el año 2010. Excelente. Vamos con la siguiente columna que usted puede poner. La siguiente columna que se sugiere es el cálculo del indicador. Pero, siendo una columna importante, el cálculo no siempre es aplicable. Por ejemplo, si yo quiero determinar la cantidad de ventas obtenidas en el año 2010, no voy a aplicar fórmula. Simplemente voy a pedir un reporte de gestión que me diga cuántas fueron las ventas en el año 2010 para yo poder realizar una comparación con el nivel planificado.
Siendo esa la esencia, si usted tiene un indicador que diga cantidad de, número de, es muy posible que en la columna de cálculo ponga no aplica. ¿Por qué? Porque no hay fórmula. Pero en cambio, si usted, en lugar de preparar un indicador que diga número de ventas, usted pone porcentaje de incremento de ventas, o porcentaje de ventas, o porcentaje de satisfacción, ya el momento que habla de porcentaje, necesitará obligatoriamente incluir una fórmula en la columna de cálculo o de fórmula. La segunda columna relacionada con el cálculo obligatoriamente nos va a llevar a la necesidad de que usted incluya una fórmula que nos permita llegar a la cuantificación de ese indicador. Volvemos al caso que decíamos, cantidad de ventas. Entonces, en cantidad de ventas o número de ventas, no tenemos que poner fórmula, le pone no aplica. Pero le pone el resultado, pues. Le pone el resultado que mediante los reportes de gestión le dijeron, mira, las ventas de este año se han incrementado a tantas. Si son en dólares, pues bueno, $100,000, $120,000. Si son en unidades de venta, las ventas subieron a 220, a 3, perfecto. Dependiendo de lo que usted quiera calcular. Entonces pone no aplica, pero abajo pone cuántas fueron las ventas. Pero si pone porcentaje de ventas, o porcentaje de incremento de ventas, ¿qué tendrá que poner? Una fórmula. ¿Cuál sería esa fórmula? Para sacar el incremento de ventas, a ver cómo le voy razonando, tendríamos, si quiero sacar el incremento de ventas entre el año 2010 con el 2009, ¿qué tengo que hacer? Sacaré la diferencia entre las ventas del 2010 con las ventas del 2009, le divido para las ventas del 2009 y lo multiplico por 100. Ya. Esa fórmula, por lo tanto, irá en la segunda columna. ¿Cuál es la segunda columna? El cálculo. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ya que tiene el cálculo, cabe que pongamos a continuación una siguiente columna. ¿Cuál es la siguiente columna? El estándar. ¿Qué es el estándar? Es el concepto que vimos al inicio, es decir, el nivel planificado de gestión. Por lo tanto, usted tiene un nivel planificado en el plan operativo. En esta columna irá el dato que constaba en el objetivo operativo. Por ejemplo, yo tendría quizás un objetivo que diga incrementar a 240 ventas en el año 2010 con un presupuesto de $20,000. Perfecto. A 240 decía el objetivo, ese es mi estándar. ¿Por qué? Insisto, porque por más auditor experimentado que yo sea, no puedo colaborar en el diseño de esos planes. Al contrario, esos planes ya fueron producto del análisis, ya fueron producto de la proyección, ya fueron producto de la elaboración propia de la empresa. ¿Qué irá en la columna de estándar? Ahí irán los 240 ventas que había proyectado. Bueno, entonces ya tenemos hasta aquí 3 columnas, vamos repasando. Primero, el nombre de indicador, cantidad de ventas obtenidas en el año 2010. Segundo, el cálculo. Pero ya habíamos dicho que si dice número de, total de o cantidad de, no son aplicables en ese caso fórmulas. Entonces el cálculo que va, no aplicable. Pero me invento un dato y digo que las ventas llegaron a 180. Pongo no aplicable, pero abajo pongo 180 ventas. Perfecto, me quedo con eso. Vamos a la siguiente columna. ¿Cuál era? El estándar. ¿De dónde obtengo el estándar? De la planificación de la propia empresa. ¿Cuántas ventas estaban ahí? 240. ¿De dónde obtuve las 240? Pues de los objetivos que me proporcionó la propia organización. Excelente, van 3 columnas. Pongo 240 ventas. Muy bien. Habrá posiblemente una siguiente columna que diga fuente o responsables. Acá se refiere a quién me debe proporcionar, quién me debe generar esa información que a mí me faculte obtener e identificar que no fueran 240 las ventas, sino que aplicando el indicador lo que llegué a cuantificar es que fueron 180, si es que no me falla la memoria, ¿no? Perfecto. Entonces, tendríamos que poner en la columna de fuente o de responsables, gerencia de ventas, incluso el cargo del funcionario que administra la información, que maneja la información, que custodia la información
relacionada con las ventas, y de tal forma que sea que yo conozca a qué persona me debo dirigir para solicitar los datos relacionados con esas 180 ventas que se realizaron en el año 2010. Y cerraríamos con broche de oro si le ponemos el índice en la última columna. La última columna sería la columna de análisis de resultados. Análisis de resultados. ¿Por qué? Porque ahí voy a aplicar el índice. ¿Qué es el índice? Comparar el indicador para el estándar y eso multiplicarle por 100. En otras palabras, vamos a ver si el resultado real que ha logrado la empresa se acercó, por lo menos en forma saludable, al nivel planificado. Por lo tanto, en la última columna, que nosotros tengamos dentro de este tablero, dentro de esta ficha de control, iría análisis de resultados. Índice igual, indicador dividido para el estándar y esto por 100. ¿Correcto? De acuerdo a nuestros resultados sería igual a 180 dividido para 240 y esto por 100. Ahora sí, como no traje calculadora, a grosso modo, 180 dividido para 240, 240 dividido para 60, 4 veces. 60 para 180 son 3 veces. Sería un 75%. Vean que todavía funciona y no me está afectando la pérdida de la memoria. Creo que es un 75%. Por lo tanto, en la última columna, que es el análisis e interpretación de resultados, diríamos que en cuanto a metas de ventas, en cuanto a la eficacia de ventas, nosotros hemos logrado un 75%. ¿La brecha será favorable o desfavorable? Hasta acá se escuchan los gritos de todos ustedes. Obviamente es una brecha desfavorable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no llegamos a la meta en un 100%, sino que alcanzamos un 75%, existiendo una brecha del 25% en sentido desfavorable. Las causas no están en ese resultado. Las causas están ¿dónde? En el proceso. ¿Qué falló en las ventas? Un plan de marketing. ¿Qué falló en las ventas? No se asignó el presupuesto correspondiente. ¿Qué falló en las ventas? No existió una clara comunicación de hacia dónde queríamos llegar. No hubo una sinergia adecuada de todo el equipo. Pero eso no lo va a obtener en el resultado. El resultado ya está, pues, 180 dividido para 240. Que es igual, 75%. Ese es el resultado. Pero debemos aplicar los indicadores también. Los indicadores tenemos que aplicar también ¿a qué? Al proceso para verificar dónde estuvieron las causas que generaron esta brecha desfavorable. Vamos a hacer un pequeño cierre recordando todos los pasos importantes que usted, mediante el uso de indicadores, va a aplicar en su auditoría de gestión. Primero, solicitar la planificación. Planificación que tendrá una desagregación desde estratégica, corporativa o táctica hasta el nivel operativo. Ya que dispone de la planificación, usted como segundo elemento clave va a identificar las variables. Pero vamos a retroceder un poco. La planificación usted le va a pedir, pero fundamentada en los componentes de auditoría que usted va a auditar. Como habíamos conversado con algunos de ustedes y como ya se ha coordinado con la Dirección de Escuela de Contabilidad y Auditoría y entiendo con el personal docente, se habrá hecho esta coordinación. Su auditoría de gestión no tiene que tener un alcance a toda la empresa obligatoriamente, sino que puede tener un enfoque de examen orientado a determinados componentes o áreas de la organización, lo cual incluso le puede facilitar su trabajo. Pero repetimos la historia para cada uno de esos componentes. Para cada componente pedimos la planificación. Como usted habrá escogido obligatoriamente componentes que tengan impacto misional, habrá notado que esos objetivos están relacionados con áreas estratégicas de la empresa. Pedimos el plan estratégico, el plan corporativo, el plan operativo. Segundo paso, identificamos las variables. ¿Qué son las variables? Los aspectos que vamos a medir por medio de indicadores de gestión. Tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Convertir las variables en indicadores de gestión. ¿Cómo les convierto?
A cada variable le transformo un indicador mediante agregación más preposición, luego la variable, luego el verbo en participio pasado y luego los complementos circunstanciales. Y a ese indicador que ya he elaborado le preparo mi tablero de control, le preparo mi ficha de control. ¿Qué quiere decir? Que para cada indicador voy a preparar una pequeña matriz que me diga en la primera columna, vamos a ver si la memoria no me falla, nombre del indicador, cómo le denominamos, cómo le desarrollamos, cómo le redactamos. Segundo, cálculo del indicador. ¿Qué quiere decir cálculo del indicador? La fórmula que utilizaremos para cuantificar el indicador. Pero no siempre el indicador lleva fórmula. Un indicador puede ser cantidad de, número de, frente a lo cual, como ya hemos explicado, no necesariamente se requerirá una fórmula de aplicación para cuantificarlo. Vamos a ver, teníamos nombre del indicador, el cálculo, que es la fórmula. Ahora teníamos el estándar, es decir, el nivel planificado, el nivel que se había determinado ¿dónde? En la planificación de la propia organización y que yo debo incluirlo ahí, pero como señal clave de que esos datos, ese nivel planificado, esa meta cuantificada fue diseñada por la propia organización. La incluyo en una columna que se llama estándar, umbral, también lo llaman umbral, ¿no? Pero el umbral o estándar es precisamente el parámetro contra lo que yo voy a comparar mi indicador. Luego hablábamos de una columna que hable del responsable, del funcionario que tenga precisamente la función de administrar, de manejar, de custodiar toda la información y que me haya proporcionado estos datos que me dijeron que en lugar de 240 ventas, las que fueron logradas, las que fueron obtenidas, fueron 180. Frente a eso, usted ya tiene los dos elementos claves de una auditoría de gestión: la condición, lo realmente ejecutado, es decir, el indicador, y el criterio, el nivel planificado o deseado de gestión, que es el estándar. Y esos dos datos nos van a servir para concluir con la última columna, que es el análisis de resultados o la interpretación de resultados, que no es otra cosa que el índice, el concepto que dimos al inicio de esta charla, y que se relaciona con ¿qué? Con la comparación entre el indicador con el estándar, del cual vamos a obtener una brecha que en el peor de los casos puede ser una brecha desfavorable, de la cual tendremos que investigar las causas, y al investigar las causas de forma específica, usted estará en capacidad de dejar importantes recomendaciones para la gestión empresarial. Pues con este resumen hemos terminado. Jaime Subía a las órdenes, hoy y siempre, y empezamos con el set de preguntas. Con toda confianza, por favor, estoy aquí atendiéndolas. Muchas gracias y lean este mensaje de despedida, ¿no? Que les vaya muy bien y espero verlos muy pronto, pero ya graduados a todos ustedes y con buenos resultados, con un muy buen nivel y como ustedes se merecen, con total éxito. Atiende las preguntas, por favor. Dejen la timidez a un lado, procedan. Tenemos una pregunta desde Quito. Gracias. Por favor, una consulta. En el tema de lo que corresponde para poder medir el componente del talento humano, ¿sí? En cuanto al cálculo del indicador, ¿qué podría hacer ahí? ¿Podría ser quizás el número de personal contratado del año 2009 al 2010? Es decir, que están capacitados, ¿no? ¿Cuál podría ser como ejemplo en este cálculo de talento humano para una empresa de seguridad sería aquí en este caso? Muy bien, este es un muy buen ejemplo, ¿no? Toda unidad de la organización, toda unidad de una empresa, incluyendo la de talento humano, debe tener un plan operativo anual en concordancia con las ventas proyectadas,
tanto de productos o servicios, existe un plan de reclutamiento del personal. Ese plan de reclutamiento del personal te va a referir cuánto es el personal nuevo a seleccionarse para el periodo. Frente a ello, el indicador que tú referiste, es decir, el número de personal reclutado en el periodo 2010, ya no serviría. Podrías añadirle otro que te diga cantidad o porcentaje de personal reclutado que cumple con las competencias requeridas de acuerdo a determinado perfil de puestos. Es decir, en el plan de reclutamiento para el año 2010 constará el número de recursos requeridos y hacia eso tú te vas a comparar. Utilizando entre estos los indicadores que tú mencionaste, nada más que añadirle el complemento circunstancial que sea necesario, ¿no? Es decir, cantidad de personal reclutado o número de personas reclutadas en el año 2010, para que quede ya completo. Así que sobre eso estamos totalmente de acuerdo. Si es viable aplicarlo también. Tenemos otra pregunta desde Quito. Con gusto. Buenas noches, economista. Bueno, primero, por la primera parte de la expresión, estoy muy claro la expresión suya. El segundo punto, mire, yo tengo unos ratios de gestión, no sé si usted me puede ayudar en este sentido. Por ejemplo, yo le diría en 6 kilómetros, que es los rentos, los materiales, la maquinaria, los métodos y la de la dirección. Disculpa que te interrumpa. No alcancé a escuchar claramente la pregunta. ¿Podría repetirla un poquito más despacio? De acuerdo a lo que usted acaba de decir. Por favor, si es que se puede pegar un poco más al micrófono, no se le escucha muy bien. Perfecto. Mire, yo cogí unos ratios de gestión. Cogí, por ejemplo, hombres, valores, materiales, máquinas, métodos y todo lo que es manejo de planificación a nivel de gerencias o directores. ¿Sí? Entonces, esos 6 ratios yo cogí para hacer la planificación mía de los índices de gestión. No sé cómo lo mira usted y muchas gracias, ministro. Mi nombre es Nelson Moreno, de Quito. Muy buena pregunta. Ahora sí la entendí. No hay ningún problema. Lo importante de diseñar este tablero de indicadores y de realizar la auditoría de gestión es cubrir áreas importantes del negocio. Puedes evaluar el nivel gerencial con respecto a la oportunidad como se generó la planificación, por ejemplo. Tú puedes ir midiendo hasta qué punto se socializaron los planes operativos dentro de la organización. Esto a nivel directivo. Pero ya en el área operativa me estás hablando mucho de capacidad instalada, de maquinaria. Entonces, esa maquinaria puede ser evaluada a través de indicadores de gestión, claro, porque pertenecen a un plan operativo del área, valga la redundancia, operativa de la empresa, totalmente aceptable. Lo importante de los indicadores de gestión, más que tener cantidad, es calidad. Y uno de los atributos de la calidad en cuanto a la aplicación de indicadores de gestión es la variedad con que se mide. Es decir, no se mide solo un aspecto, sino que se están midiendo temas operativos, temas de procesos internos como la maquinaria, temas de clientes como el tema gerencial. Por lo tanto, considero que esos ratios o indicadores, como se les llama también, que tú has escogido, son totalmente viables. Tenemos una pregunta desde Guayaquil. Con gusto. Con gusto. Si nosotros tenemos apoyo de cuando una empresa, debido a que la empresa que nosotros tenemos una visión equivocada, entonces no tenemos la posibilidad de tener indicadores en gestión. Disculpa que te interrumpa. ¿Cuánto tiempo tardaría? ¿Podrías repetir la pregunta más cerca del micrófono y un poco más despacio? Disculpa que te interrumpa. ¿Podrías? Por
favor a la persona de Guayaquil y aléjese un poquito del micrófono, póngalo a la altura del pecho para que pueda hablar. Lo que pasa es que hay mucha distorsión por parte de ustedes en Guayaquil. Por favor, ahora formule su pregunta. Y otra cosa, y si se repite el trámite, volver a hacer la solicitud, volver a estar a la respuesta, volver a enviar el trámite. Por favor, en Guayaquil, por favor, si vuelven a repetir la pregunta, pero aléjese un poquito del micrófono. Por favor, si vuelven en Guayaquil, por favor, si vuelven a repetir la pregunta, pero aléjese un poquito del micrófono. Hola, estamos haciendo de cambiar de empresa porque debido a la conferencia ahora, la empresa que nosotros habíamos escogido no cuenta con la planeación o los requerimientos para poder obtener los indicadores de gestión. Entonces, me pregunto si tenemos que repetir el trámite y cuánto tiempo tenemos la posibilidad de hacerlo. Bien. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Conforme les había dicho en la exposición y conforme conversamos en Guayaquil también con ustedes, el tema es que eso debe estar definido. Lo que yo estoy cruzando los dedos y esperando es que quizá no tengan estructurada la planificación como aquí la hemos conversado. Quizá no la tengan así, pero de la forma como la tengan, pero que tengan algo, que tengan definido metas, así sean sueltas. Que tengan definido que esas metas hayan sido para el 2010 y con eso reestructuramos nosotros. Pero llegar a que nosotros trabajemos diseñando esas cantidades ya no es admisible. Por lo tanto, en tu caso, y para contestar la pregunta, si hay que cambiar el trámite, es un tema que no está tanto en mi competencia, como les había comentado, ya este sería un trámite administrativo en la universidad, pero el tema sería cambiar el tipo de empresa, cambiar el nombre de la empresa, cambiar la empresa en la que vamos a trabajar, pero el alcance del trabajo va a ser exactamente el mismo. Quizás se modifiquen algunos componentes en cuanto a la auditoría, pero ya la metodología, como la hemos estandarizado, los indicadores, como hemos trabajado en ellos, el tema sería que en efecto se busque otra organización que tenga al menos cuantificada esa información para nosotros poder hacer la evaluación por medio de la auditoría. Entonces eso hay que hacerlo rápido. Si es que esta empresa definitivamente no cuenta con los datos, no cuenta con la información, tocará buscar, no queda más, otra organización, pero la investigación mantiene el mismo enfoque, lo cual no tomará mayor tiempo, entiendo yo, en la universidad para la aprobación. Y tú puedes seguir trabajando siempre y cuando tú confirmes que la nueva organización en la que vas a trabajar sí disponga de esta información. Tenemos una pregunta desde Quito. Con gusto. Buenas noches, economista. Buenas noches. Matrices o experiencia es comprueban cerca, ¿se puede poner las causas como una columna final o las causas tienen que ir en las conclusiones y recomendaciones? No te entendí bien la pregunta, capaz que te vienes acá donde estoy y me dices al oído. ¿Podrías repetirme más despacio, por favor? Te vienes acá donde... Por favor, ¿puedes repetir la pregunta? Mi pregunta es, de la matriz de ficha de control, ¿se puede poner las causas como última columna o las causas tienen que ir en las conclusiones y recomendaciones? Excelente pregunta. La ficha de control es un documento dinámico. Yo he tenido varios participantes y ya graduados, compañeros de ustedes que se han graduado, que han creado la ficha, el tablero de control con muchas otras columnas, desde la apertura
doctora Cristi, si quiere poner las causas al final y ese elemento le sirve como herramienta para soportar después los hallazgos que desarrollaré en el informe, no hay ningún problema. Eso no está escrito en piedra, hasta aquí nadie ha patentado la ficha técnica bajo una estructura definida. Usted quiere mejorarle, le mejora, muy interesante tu punto de vista, porque le atarías bien ya lo que es la aplicación, la ejecución de la auditoría mediante la aplicación de los indicadores a los hallazgos que se presentarán posteriormente. Bastante bien tu aclaración, muy importante el punto de vista y totalmente viable. Más bien gracias a ti. Listo, economista, pero no tenemos más preguntas. Excelente, entonces procedemos a despedirnos. Tenemos una última pregunta desde Quito. Con todo gusto. Buenos días. Mi pregunta es, cada que se pueden medir los niveles de satisfacción de los clientes, eso puede ser a través de encuestas. ¿Cómo se mide el nivel de fidelidad de los clientes? ¿Cómo podríamos medir ese indicador, ese parámetro? Gracias. Buena pregunta. El tema acá de medir la fidelidad de los clientes depende de la naturaleza propia de la organización, pero casi en la generalidad, la reincidencia o visitas repetitivas del mismo cliente, es decir, llevar una base de datos que te permitan a ti determinar como indicador el porcentaje de clientes que mantienen una frecuencia de visitas permanentes en la organización. Pero eso te digo, no es lo mismo para una empresa, una lubricadora de autos, ¿no? Por ejemplo, ahí la fidelidad sería mensual o trimestral para el cambio de aceites, ahí puedes medir fidelidad. Pero pueden haber otras empresas en que la fidelidad se mide no por visitas trimestrales, sino casi hasta diarias, de tal forma que la reincidencia, la visita del cliente, pero no para reclamar, sino para solicitar nuevamente el servicio, es un buen indicador que nos permite verificar la fidelidad de los clientes. Para el efecto, se va perdiendo fidelidad de los clientes. ¿Sabes qué? Se ha buscado mantener por lo menos un 60% de fidelidad de los clientes. Excelente. Falló, solo hemos logrado el 30%. ¿Qué está fallando? Quizá el servicio postventa no vale. Quizá no hay una buena comunicación entre ese personal y el cliente. Volvemos a aquel análisis. Ellos se fijaron cuál es el nivel deseado de fidelidad de los clientes, 60%. Tú lograste un 30%, la empresa logró el 30%. ¿Dónde están las causas? Investiguemos abajo en el proceso. Entonces, reincidencia del cliente para repetir el servicio en búsqueda del mismo servicio es un buen indicador que te permite determinar hasta qué punto un cliente te está siendo fiel. Ahora, muchas veces hay clientes que llevan otros clientes. Por eso es necesario pedirle a la empresa que piense en esas encuestas que normalmente utilizan y que parece que no tienen mayor utilidad, pero que sí la tienen. ¿Quién le referenció a usted para venir a esta empresa? Yo vi un anuncio, los vi en la televisión. No, me lo dijo un cliente. ¿Qué quiere decir? Que con ese parámetro no solo que estás garantizando fidelidad de clientes, sino que puedes lograr nuevos clientes también. Entonces es información que puede ser medida por medio de esos indicadores de gestión. Muy bien. No sé si hay más preguntas. Tenemos una pregunta desde Cariamanga. Cariamanga, qué excelentes saludos, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es que voy a realizar la auditoría de gestión en el área financiera del municipio de Caldas. Mi pregunta es si podría tomar las variables de todo el municipio como referencia, pero solo tomar en cuenta las variables del área financiera para desarrollar los indicadores. Perfecto. Como les había mencionado, usted puede hacer una auditoría a toda la organización y como repetimos en las tutorías,
En empresa pequeña no hagamos a una parte, en empresa pequeña hagamos todo. Pero si la empresa tiene un tamaño significativo, se le puede dificultar obtener información de las diferentes áreas de la organización. Usted puede titular su tesis, su tema de tesis como Examen Especial de Gestión al Área Financiera del municipio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí las variables que usted va a obtener van a ser variables de tipo financiero, en cuanto a indicadores de gestión financiera. Pero por favor, no solo la gestión financiera va a evaluar usted, sería conveniente que evalúe tanto la gestión, el comportamiento financiero del municipio, vía indicadores de gestión financiera, pero aparte, indicadores de gestión administrativa financiera. Por ejemplo, la oportunidad del registro. Por ejemplo, la celeridad con que se tramitan y se registran los datos. Por ejemplo, la oportunidad con que se cuenta con estados financieros. Por ejemplo, la oportunidad con que se reportan esos estados financieros. Entonces, si bien el tema es súper interesante porque tú vas a evaluar gestión financiera, pero también añádele algún otro componente con respecto a qué, la forma como se va generando, tramitando y comunicando esa información. Los datos financieros en el sector público, hermosos, hay una variedad increíble, pero añádele también la prolijidad, añádele también la fluidez, añádele también la celeridad con que está trabajando esa gerencia financiera. ¿De acuerdo? No sé si hay más preguntas. Tenemos desde Quito, por favor. Con todo gusto. Buenas noches. Me gustaría saber cuántos indicadores debería tener el tablero de comando, y la otra pregunta es si dentro de los objetivos de la empresa tengo pocos, tengo pocos objetivos generales. Pero esta empresa se divide en varias oficinas. ¿Cómo hago para distribuir ese objetivo que dice el objetivo 80% de incremento de ventas? ¿Cómo puedo segregar a una oficina especial para hacer el examen en Quito, por ejemplo, y no irme a nivel nacional? ¿Cómo podría ser? Excelente. Muy bien. Primero, definir el alcance de tu auditoría de gestión. El alcance de tu auditoría de gestión va a ser nacional o puede ser a una sola sucursal. Por ahí hay que tomar primero la decisión. Pero dada la celeridad, dada el apresuramiento que tenemos con respecto al tiempo, que ya lo hemos conversado también, tú vas a buscar y dar el alcance a tu auditoría de gestión fundamentado en cuán disponible está la información. Con respecto al número de indicadores, yo no te puedo indicar. No hay una cifra que diga 15 son claves, 20 son claves. Lo importante es que usted abarque las áreas principales del negocio y de ahí mi recomendación sería que para esas áreas principales se trabaje con unas 4 indicadores de todas las áreas principales, es decir, que se tenga un tablero de comando que tenga lo esencial. Porque lo que hemos discutido aquí es que no sea cantidad, sino más bien calidad de esos indicadores. ¿Dónde se va a dar la calidad? Cuando tú escojas áreas esenciales del negocio. Pero lo que yo le estoy diciendo no está en ningún libro, es un criterio que yo lo he compartido con algunos, pero es una recomendación más de tipo personal. No te puedo dar una cifra exacta, solamente te puedo decir que tú trabajes con unos 4 indicadores a manera de consejo personal con cada una de esas áreas relevantes del negocio que tú has escogido y con eso trabajarías. No se olviden que cuando DuPont sacó la ecuación DuPont para análisis financiero, lo que hizo es reducir 80 indicadores a 2 fórmulas y con eso sacábamos la evaluación de gestión financiera de empresas gigantescas. Usted hágase también a la idea de que con lo que mida es suficiente, eso es excelente. Por eso se denominan KPIs, indicadores claves de desempeño. Escoja con su buen criterio, con el conocimiento que tiene de la empresa, aquellos que son más relevantes. ¿De dónde van a ser la relevancia? De cómo escogió los componentes de auditoría. Porque usted va a escoger los componentes de las áreas que tienen impacto en la misión. Pero darte un número que técnicamente se haya definido sería bastante irresponsable, porque habrán empresas que requieran más indicadores y otras que requieran menos. Lo de las ventas, escoge bien si tu cobertura va a ser nacional o tu cobertura va a ser a nivel
de una sucursal, porque así sea a nivel de sucursal o de esa área, ellas deberían reportar un plan específico de ventas y sobre eso se puede medir y de ahí consolidar el total de ventas. Espero haberte entendido de esa forma la pregunta. Muy bien. Tenemos una pregunta desde Cuenca. Con gusto. Buenas noches, economista. Quería hacer dos preguntas. La primera es respecto a la planificación que tenemos que solicitar a la empresa que vamos a auditar, y mi pregunta es sobre si esa planificación tiene que estar escrita o únicamente solicitamos verbalmente como gerencia. Y la segunda pregunta es respecto a lo que nos dijo al último, de que la auditoría de gestión en una empresa pequeña debe enfocarse a todos los puntos, porque yo estoy realizando una auditoría en una empresa pequeña que es un laboratorio farmacéutico de recetas magistrales, y yo me iba a enfocar únicamente en la cantidad de pedidos que fueron despachados hacia las farmacias de médicos en el año 2009 respecto al 2010. Entonces esa es mi pregunta: ¿qué más debe abarcar si una empresa pequeña? Muchas gracias. Perfecto. Entonces, contesto al revés. Primero la segunda pregunta. Si es empresa pequeña, haga todo. ¿Por qué? Porque no se le va a dificultar cuantificar y obtener la información de todas las áreas del negocio. Es un laboratorio pequeño. ¿Qué tendrá? Un área de registro, un área de ventas y el área médica. Si es un laboratorio pequeño, no amerita que segregues aún más lo que ya es pequeño. Mi criterio, mi recomendación es que ahí sí le hagas una auditoría a todo el laboratorio, a todas las áreas, porque no se te va a dificultar mayormente por el volumen de operaciones. Ahora contesto la primera pregunta. ¿Qué pasa si la gente lo que te está diciendo, tengo planes, pero no están formalizados? Hágale formalizar. Es decir, usted va a poner una comunicación indicando: en sesión de trabajo de tal día se me manifestaron que las metas eran para tal fecha, esto y esto. Agradeceré me confirmen los datos que se expusieron en tal sesión de trabajo. Pero el tema es que debe venir un documento firmado por ellos que se haga responsable por los niveles de planificación. Acá en Quito se hizo la misma pregunta. Me decían, un administrador tiene todo planificado, pero en la cabeza. Usted trabaja con evidencia. ¿Y cuál es la evidencia que demuestra que la empresa planificó tal nivel tanto de presupuesto como de metas? Únicamente un documento que sea formalmente aprobado. Por lo tanto, hay que hacer aprobar esa información para poder iniciar nuestro trabajo. No sé si hay más preguntas. No, economista, con esto cerramos. Sí, porque ya nos pasamos incluso algunos minutos, ¿no? Muchas gracias a todos en el Ecuador. Felicidades y a trabajar. Por favor, estoy a las órdenes. Jaime Subía Guerra es mi nombre y mi correo jaimesubia@yahoo.com. Estoy a las órdenes. Espero verles muy pronto. Graduados a todos. Gracias. Que les vaya muy bien.